Hola, si te diría que el autismo no necesita una cura, ¿me creerías? Bienvenido a Muna y Mente sin Límites, un lugar donde hablamos de psicología basados en la ciencia. Ahora vamos a hablar sobre un tema que es un poco conocido. Tal vez habremos escuchado por aquí, por allá, solo un poco, pero es algo que en la actualidad se tiene muchos mitos, muchas complicaciones, mucha confusión. Para eso tenemos una invitada muy especial. Preséntese, por favor. Gracias, un gusto estar aquí, compartir con ustedes y hablar un poco más acerca del trastorno del espectro autista que lo vemos a diario. Mi nombre es Mónica Bancapasa, psicóloga de niños y adolescentes y sobre todo con bastante práctica en lo que es el tema del autismo. Listo. El día de hoy vamos a hablar, como mencionó, sobre el autismo, el cual es un trastorno del neurodesarrollo, el cual, como dije, tiene muchos mitos, muchas falsas creencias, ideas erróneas, pero estamos aquí para hablar con la verdad y quitar un poco de esas ideas que se nos han juntado a través de historias, películas, etcétera. Vamos a iniciar. En esta ocasión, la psicóloga Mónica nos va a ir explicando desde su trayectoria y su experiencia. Vamos a iniciar con unas cuantas preguntas. Psicóloga Mónica, desde su experiencia, su trayectoria, ¿podría decirnos qué es el autismo? Sí, el autismo, como lo escuchamos ya ahora a diario, ya es un problema común. Es un trastorno del neurodesarrollo en el que estos niños tienen una forma muy diferente de ver, de crear, de comprender el mundo. Listo, no significa que ellos estén enfermos, pero sí tienen una condición muy especial en el que ellos se basan para poder interpretar algunos hechos que puedan pasar en la vida diaria o cómo ellos ver, ¿no? A diferencia de nosotros que podamos ver esto como algo concreto, ellos lo ven como algo con el que se puede hacer algo más, ¿no? Entonces, esto les permite, digamos, incluso tener la dificultad en relacionarse con las demás personas o mostrar conductas o comportamientos que muchas de las personas consideran que son raras, que son conductas, digamos, de un niño malcriado, pero no, es su forma, es su condición en la que ellos expresan algunas cosas, ¿no? Ellos ven no solo lo ven, sino perciben el mundo de manera diferente, ¿verdad? Exacto, exacto. Su percepción de ellos hacia algunos estímulos que podemos mostrarles es muy diferente, ¿no? Tal vez nosotros, yo te puedo dar un lápiz y tú sabes que el lápiz es para escribir, para rayar, pero el niño con autismo, al darle este objeto concreto, el niño con autismo le va a dar otra utilidad. Tal vez él va a pensar que es una varita mágica, tal vez va a generar en el querer, digamos, rodar el lápiz, ¿no? Entonces su interpretación, su percepción, como tú lo comentaste, si bien es cierto, es muy diferente. Por ejemplo, ¿qué comportamientos usted ha observado que tienen los niños autistas, que son considerados como que son malcriados, berrinchudos, supuestamente? Sí, muchos de los papitos que llegan a consulta manifiestan, ¿no? Que yo traigo a mi niño porque me hace berrinches, porque solo llora, cuando no le doy algo, tiende a desesperarse, a tirarse al piso. Podríamos considerarlo, confundirlo con un berrinche. Sin embargo, es la forma en que está expresando sus emociones el niño con autista. Y aparte de eso, otras conductas que se ve es el aislamiento que tienen ellos en sus instituciones educativas, en el grupo social de amigos. Y muchos de los papás piensan, pero ¿por qué se aleja? No quiere juntarse, seguro le ha hecho algo el niño. Y no necesariamente es eso, sino que el niño de por sí, al tener, digamos, al estar en su mundo interiorizado, es de que ellos sí quieren, ¿no? Y tienden a buscar esa soledad, ese aislamiento, porque no necesariamente no les caiga a sus compañeros, sino porque ellos generan esa comprensión, esa autocomprensión en ellos mismos, buscando un poco aislarse de los demás. Entiendo. Ellos cuando buscan ese aislamiento lo hacen porque se sienten más cómodos, se sienten más tranquilos. Exacto, porque un ejemplo, la escuela, en el jardín, los niños tienden a hacer bulla y es algo normal. Los niños con autismo tienden a perturbarse un poco por estos sonidos, por esta bulla, tienden a taparse los oídos. Entonces, al ellos aislarse, al irse a la esquina del salón, o mucho de lo que puede pasar, no estar fuera de las clases y estar en el patio caminando, es porque quieren como que un poco su espacio, quieren delimitar la zona de bulla que tuvieron en su salón de clases, ¿no?
Y eso es lo que genera, digamos, un poco estas condiciones que ellos tienen, ¿no? Y esas conductas a veces los padres pueden interpretarlas como hay algo mal con mi hijo, que no le gusta socializar, que es muy berrinchudo, pero en realidad puede que haya un problema más profundo, el cual los padres no estén viendo y se necesita la intervención de un profesional, ¿verdad? Exacto. Ahora, en las instituciones educativas, tenemos un poderoso aliado que es el profesor o profesora, que son, digamos, las segundas personas que son las que se encargan de ver qué está pasando con el niño en el aula. Por qué se aísla, por qué se tapa los oídos, por qué hace berrinches, por qué solamente quiere estar en el suelo, por qué empieza a letear, por qué repite, por qué problemas en el lenguaje. Muchas veces los papás pueden darse cuenta, pero no en su totalidad, porque a veces hay papás que están trabajando, están fuera de casa y no lo observan como tal, pero sí los profesores a veces, ellos identifican esta sintomatología, aconsejan al papá que lo lleven al especialista y es cuando el papá debe llevar al psicólogo o al neuropediatra al niño para que sea diagnosticado. Y solamente de esta forma se podría saber en qué grado de TEA, de espectro autista, el niño está y con qué terapias nosotros ya podemos ayudar. El primer paso va a ser el diagnóstico en ese caso, por identificar. Exacto, el diagnóstico. Sin un certero diagnóstico, uno no puede, digamos, como que guiar qué terapia, digamos, trabajar con el niño, ¿no? Como tú decías, a veces podemos decir, el papá puede decir, es malcriado, mijo. Él no tiene autismo, simplemente es malcriado y yo le voy a castigar y con eso se le va a pasar. Pero no entendemos de que al hablar del autismo es que dijimos que es una condición del neurodesarrollo, sí necesita la evaluación de un especialista, sí necesita el descarte y finalmente el diagnóstico de un especialista. Y eso es lo que a veces los papás no llegan a comprender, ¿no? Pero ese es el proceso con el que se debe llegar al diagnóstico del autismo. Ok, vamos a continuar con otra pregunta. Esta no es una pregunta tan técnica, sino es una pregunta usando un poco más de la imaginación. Si el autismo fuera un color, ¿cuál sería y por qué? A ver, sabemos que los niños con autismo, su preferencia es el color azul, ¿no? Incluso en las marchas, o si tú le das a elegir un color, él elige el azul. Pero si la pregunta fuera para mí, yo desde mi posición de psicóloga diría que el niño o el color que podría asignarle es un arco iris, porque los niños con autismo, cada uno es muy diferente, tienen diferentes fortalezas, tienen diferentes debilidades, tienen diferentes talentos, formas de expresarse, ¿no? Entonces, el color que yo le daría es un arco iris, porque es una diversidad de niños que vienen con diferentes situaciones, diferentes malestares y diferentes habilidades que aunque pensemos que etiquetemos al niño con autismo y creamos de que el niño está mal, está enfermo, no. El niño con autismo también tiene habilidades. Entonces, el arco iris sería perfecto para un niño con autismo. Sí, porque es una gama de diferentes características, habilidades, no solo en los niños, sino también en los adultos, muestran diferentes maneras, herramientas de cómo llevar su propia condición de ser autista, diferentes características, herramientas que se les van enseñando a lo largo de su vida, ¿verdad? Así es. Vamos a ir con otra pregunta. ¿Cuál es el mito más común que ha encontrado durante toda su vida profesional sobre el autismo? Oh, qué buena pregunta. Cada vez que llegan los papitos y también los niños con autismo, vemos que cada niño, si bien es cierto, es diferente, maneja de diferente manera el TEA, pero muchos coinciden en esta frase que dicen que los niños con autismo no tienen emociones, porque a simple vista vemos que los niños con autismo son como que no se rieran o si se ríen solos cuando están en su espacio o que solo tienden a llorar y a hacer berrinches, pero los niños con autismo sí tienen emociones, ¿no? Las emociones en el caso de ellos no se expresan de la misma forma como en nosotros. Si yo te contara una noticia que falleció alguien muy cercano a ti, lo primero que vas a hacer es llorar, sentirte triste. Si te contara una buena noticia, si accediste a algo bueno, te vas a poner alegre. En cambio, el niño con autismo tiene emociones, pero no las expresa como tal. Al niño con autismo, cuando le contamos una situación, primero que no lo va a lograr comprender. Hablarle a un niño con autismo acerca de muerte, de logros, etcétera, no lo va a llegar a comprender. Pero para eso, en las terapias se tiene que trabajar la forma y las habilidades en el que el niño va a ir adquiriendo, digamos, esta aceptación de algunas emociones. Entonces, el niño con autismo muchas veces me dicen, no tiene emociones, es un niño como que estuviera ido, es un niño zombie porque no, está como que no existieran los demás, ajá, como que estuviera perdido, no existen los demás. Pero no es eso, sino que el niño con autismo expresa sus emociones de diferente manera. El que el niño con autismo se tire al piso
y no haga nada y simplemente esté echado y mirando al techo, significa para él calma, paz, pero no te lo dice, mamá, quiero calma, quiero estar tranquilo, quiero ir a pasear, no te lo va a decir, pero es su forma de expresarlo. El niño cuando se siente frustrado, cuando se siente, digamos, que no puede hacer algo, va a empezar a llorar y tal vez va a ser agresivo, pero no le va a decir es que estoy así porque me ha pasado esto. Entonces, ellos tienen la principal dificultad en comunicarse, ¿no? Pero de expresar las emociones sí lo hacen, pero de muy distinta manera a la que lo hacemos nosotros. Y eso es lo que muchas personas dicen, ¿no? No tienen emociones, no, y no es cierto, ¿no? Solamente que es la forma en que ellos lo expresan. Es una forma diferente de expresarlo, como usted dice. Como en los adultos, cuando alguien está enojado tal vez, expresa su enojo tal vez aislándose, renegando, gritando. Otras cuando alguien está estresado quiere quitarse el estrés haciendo deporte, descansando. Al final son emociones humanas y los niños que son autistas tienen sus emociones, pero lo expresan de manera diferente. Es ahí donde debe entrar el padre, la madre, los profesionales para orientarle a que pueda comprender esas emociones, ¿verdad? Así es, de esa forma. En el caso de los trastornos de espectro autista, el trabajo es articulatorio. Los profesores, los padres, principales cuidadores y el profesional, ¿no? Terapeutas ocupacionales de lenguaje y psicólogos. Entonces, es un equipo con el que el niño se va a sentir apoyado, restaurado y sobre todo para, digamos, mejorar en algunos aspectos, ¿no? Que el niño pueda necesitar ayuda. Ok, listo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, la cual es, si el autismo tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Wow, ya. El superpoder que tienen los niños con autismo, en cierta parte, es la memoria. El niño con autismo tiene una memoria increíble. Al niño con autismo, tal vez, si bien es cierto, no puede tener del todo bien programado su orientación en el tiempo, ¿no? O sea, me refiero a que si yo le pregunto, ¿qué pasó un 27 de abril del 2008? Tal vez no lo va a recordar, pero sí por fechas, ¿no? Pero sí lo va a recordar por hechos, por momentos. ¿Qué pasa? El niño con autismo tiene una memoria excelente. Es por eso que algunos niños autistas memorizan canciones, saben canciones de memoria porque han estado repitiendo, manejan incluso a veces hasta dos idiomas, tienen destrezas. El niño con síndrome de Asperger tiene bastantes destrezas en lo que es el ajedrez, en juegos de mesa, en feria de ciencias, en algo innovador, porque la memoria del niño autista es muy buena, y es algo que, digamos, se va formando, pero también nacen, creo, con esta característica de que sí, son muy memoristas, ¿no? Otra de los superpoderes que tiene, que podría poner en la lista de lo que me comentas, es, digamos, la creatividad e imaginación. El niño con autismo tiene una creatividad excelente. Al niño cuando se le trabaja en lo que es la terapia sensorial, que a veces realizamos, se le da la plastilina y él crea miles de cosas, pero son cosas, o sea, que tal vez nosotros tomaríamos más tiempo en hacerlo, pero el niño con autismo tiene una imaginación, pero así inmediata, que empieza a crear las cosas. ¿Ya? La creatividad, le damos algo para pintar, para dibujar y el niño empieza a hacerlo rápido, incluso hace cosas abstractas que tal vez nosotros no podríamos manejarlo, pero el niño con autismo lo maneja muy bien. Entonces los superpoderes que tienen son muy increíbles y hay que empezar a valorarlos, ¿no? La imaginación y la memoria, ¿verdad? La memoria. Es algo muy interesante, ya que no solo hay dificultades, sino que también tiene ciertas habilidades que puede desarrollar y puede potenciarlas más, ¿verdad? Así es, siempre y cuando seamos constantes en las terapias, en mejorar algunas habilidades que puede tener el niño con autismo. Listo. Vamos a pasar a la siguiente parte, que se llama Ok. mitos y verdades. A ver, Qué parte tan interesante. Ahora lo vamos que a voy a ver. hacer es que voy a leer una cierta cantidad de mitos y verdades, bueno, mitos más que nada, y usted nos va a ir diciendo qué tan cierto o qué tan falso es. Aquí para que la audiencia presente pueda de cierta manera también informarse, conocer un poquito más. Vamos Ok. con el mito número 1. El autismo es una enfermedad. ¿Qué considera usted? No, descartado. El autismo no es una enfermedad, no es una enfermedad, el autismo es una condición. Y al hablar de condición, nosotros tenemos como que tal vez entender y comprender cómo va a ser el aprendizaje de este niño, cómo va a ser su conducta, cómo va a ser el desempeño de sus emociones. Entonces, al hablar de enfermedad, está descartado. La enfermedad lleva tratamiento farmacológico, la enfermedad lleva procesos. En el caso del autismo, simplemente es una condición a la que el sistema educativo, al que el sistema social, sobre todo, que es al que nosotros nos debemos un poco acomodar.
en cuanto a la condición del niño con espectro autista. Y cuando se habla de enfermedad es algo que puede llegar a limitar la vida, pero el autismo, como sabemos, hay varios adultos que son autistas, tienen la condición del autismo y tienen una vida completamente normal. ¿Por qué? Porque han sido apoyados, estimulados, han sido llevados de la mano por su cuidador, sus padres, los profesionales que le van a apoyar y se ve que ellos pueden. Así que solo es una condición que dificulta ciertas áreas, pero también potencia otras, como usted mismo ha mencionado. Claro, ¿no? Como la comunicación, el aspecto social y escolar. Esas son sus limitaciones en cierta parte. Okay. Entonces, descartado. No es una enfermedad el autismo. Vamos con otra siguiente frase. Va. Las personas autistas no tienen emociones. Mira, lo que íbamos comentando a lo largo de la entrevista, ¿no? Como ya me anticipé a la respuesta del mito que me comentas, sí, pues los niños no es que no tengan emociones, los niños con espectro autista, sino que es la forma en que ellos lo expresan, como lo fui comentando, ¿no? Hace minutos antes. Sí tienen, pero es muy difícil de reconocerlos en ellos y la forma de expresarlos también es muy diferente al de nosotros, ¿no? Entonces creo que ya dimos sí, un poco de respuesta. Ese mito ya se fue hace rato. Ya. Bueno, ya vamos a pasar a ver que no se repite. ¿El autismo se cura con terapias? Ahí está, muy bien. Esa es una de las frases, déjame decirte, con la que vienen los papás. Y trayéndolo a terapia, ¿se va a curar? ¿En cuánto tiempo se va a curar? ¿Será en 2, 3 sesiones y ya está curado? No. El autismo no se cura, pero sí se trabaja en cuanto a sus habilidades, en cuanto a algunos aspectos a nivel conductual que podamos regular y en cuanto a algunas técnicas en el aprendizaje para que él pueda adquirir, ¿no? Algunos conocimientos y sobre todo algunos aspectos a nivel social para poder adaptarlo, mejorarlo. Pero el autismo no tiene cura. Como ya dijimos, no es una enfermedad en la que yo tenga que inyectarlo, tengo que hacerle quimioterapias, tengo que hacerle limitarlo de algunas cosas. No. El autismo, al ser una condición, se necesita mejorar y tratar mayormente sus habilidades, ¿no? En todas esas esferas, más no, digamos, trabajarlo de manera como que manejar una enfermedad, ¿no? Como que una diabetes, un cáncer, etcétera. No, pero sí se tiene que trabajar en las habilidades del niño con autismo. Es algo que vamos a trabajar toda la vida, como cualquier persona que vemos en el día a día, hay que trabajar en eso, ¿verdad? Así es. Listo. Vamos a ir con otro mito, otra frase. A ver. ¿Las vacunas causan autismo? Wow, mira. Muchas de estas frases son comunes a veces en consulta ya, pero sabemos, mira, vamos a empezar desde eso. Las vacunas sabemos que son buenas para la salud porque nos protegen de varias enfermedades, ¿no? Son preventivas, podríamos decirles, por eso es que cuando el niño es bebé, cuando nosotros hemos sido bebés, nuestras mamás siempre nos llevan tal vez a nuestro control de vacunas para evitarnos sarampión y muchas de esas cosas. Sin embargo, no es algo que, digamos, pueda despertar el autismo. Hemos hablado de que el autismo es más un trastorno del neurodesarrollo y también tiene bastantes factores, ¿no? Tanto a nivel orgánico como es el neurodesarrollo y también un factor genético. Por lo que ahí podríamos estar descartando esto de las vacunas. Y muchas veces los papás consideran que a veces eso es lo que ha provocado, pero no. Las vacunas que nosotros nos son administradas a nosotros es para protegernos, es para ver, ¿no?, el bienestar de nuestra salud. Pero no tiene nada que ver con el autismo. El autismo es más genético y más orgánico, que viene de algo neurológico. Entonces ahí está totalmente descartado. Descartado, ¿no? Las vacunas, entonces, no. Gente, vacúnense. A ver, vamos a continuar. A ver, ¿dónde está? Otro mito que tal vez es muy conocido, hemos visto en alguna serie, en alguna película. ¿Las personas autistas son genios? A ver, al hablar del espectro autista, como es un espectro, a ver, ¿cómo te digo? Es como cuando nosotros nos da una gripe. A ti puede ser que tengas congestión nasal y flujo nasal, pero puede ser que a otro paciente esta gripe le dé con dolor de cabeza, hemorragia nasal, con calentura. Y a otro paciente simplemente no tiene nada, pero solamente sufre de desgarro. Entonces, al hablar del trastorno del espectro autista es lo mismo. Al ser un espectro, cada niño tiene diferentes habilidades. Hay niños, por decir, al hablar del síndrome de Asperger, estos niños
Tal vez no lo vamos a catalogar como genios, pero las habilidades que tienen sí son extraordinarias. Tienen un buen manejo de idiomas. Al niño con Asperger le puedes mostrar 2 idiomas, 3 idiomas le enseñas y él lo maneja. Maneja todos estos juegos del ajedrez, de razonamiento, de lógica, le enseñas anagramas y lo hace. Entonces, sí tienen habilidades en algunas cosas que les va a ayudar. Pero también hay otros niños que, si bien es cierto, tienen habilidades, pero muchas veces por no recibir terapia, tienden a estancarse. Se cortan, Se son muy cortan, y limitados. entonces es como que al niño no le damos ese espacio de que pueda seguir desarrollando algunas habilidades. Sí son en cierta parte genios, pero esto siempre en cuando va a ir de la mano mientras yo le voy formando esas habilidades. Si yo considero que mi hijo tiene autismo y no lo llevo y lo veo como un enfermo más, ya así va a estar, lo voy a cuidar en casa, entonces no vamos a dejar desarrollar esas habilidades, ¿no? Y que el niño sí puede dar. El niño con autismo sí puede aprender bastantes cosas. Entonces, se podría decir que tiene las habilidades, pero siempre y cuando su entorno lo potencie, lo cuide, le apoye. Así es, y sepa manejarlo, ¿no? Y en eso pues hay bastantes, ahora hay ya profesionales dedicados a eso, ¿no? Como una terapia ocupacional en el que yo le puedo enseñar a mi niño qué habilidades, qué destrezas puede tener, ¿no? En este aspecto, tal vez tiene una buena habilidad en lo que es sensorial, ¿no? Entonces, tenemos lo que es terapia del lenguaje, porque a veces los niños tienen esa dificultad. Y a nivel psicológico que podemos trabajar lo que es el aprendizaje, a nivel conductual, a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, ya no hay excusa para que el niño no pueda recibir sus terapias. Ok, listo, muy bien. Ahora, una última frase. ¿El autismo solo se da en los niños o también en adultos? A ver, hemos visto incluso estrellas y famosos que, a pesar de la condición del autismo, sí han llegado a terminar una carrera universitaria o sí se han llegado a realizar, ¿no? En algunas cosas. Sin embargo, ahora se toca más este tema del autismo en los niños, porque ya nos estamos dando cuenta que este niño presenta conductas en el colegio, presenta conductas, digamos, anormales, por así decirlo, ¿no? En algunos aspectos, ¿ya? Pero imagínate que el adulto, sea diagnosticado ahorita con autismo, pero eso ya empezó desde la niñez. Simplemente que tal vez el papá lo ha ido manejando de diferente forma, tal vez le ha dado un castigo físico que ha ido corrigiéndolo, pero que no ha sido el mejor abordaje también, ¿no? Y llegó una etapa adulta en la que dice, sí tuvo autismo, por decir, tenemos estos famosos, no sé si hemos visto a Gilles Lava, que en un momento ya comenta que tenía autismo, pero ella dice, o sea, de niña yo sí tenía algunos rasgos, pero como que ella no lleva terapia, lo ha sabido sobrellevar, y llega una etapa adulta en la que recién se entera de este diagnóstico, ¿no? Y tal vez ha sido un TEA nivel 1, es por eso que no ha despertado tanto interés, ¿no? Por ir y buscar qué es lo que tiene. El hijo de Carlos Alcántara también tiene autismo, y él ya es mayor, ya tiene como 28 años, 27, y ya ha estado estudiando, pero en algunas entrevistas que le hacen a este actor, él comenta y dice, yo sí sospechaba, pero es como que más o menos a los 12 o 10 años es que él se da cuenta recién de la condición de su hijo. Entonces ya es algo que tal vez a nivel de adulto lo van descubriendo, por asemejarse a algunas sintomatologías que comentamos, pero sí ahorita se ve desde la niña. Sí, porque al final son solo personas que tienen ciertas dificultades en unas áreas, facilidad en otra, como cualquier persona del día a día. Y pueden desarrollar una vida completamente funcional, feliz y vivir como ellos quieren, tener un buen trabajo, etc. A ver, ahora vamos a pasar con la siguiente parte. Pero para esto hemos recibido una pregunta por interno, que también estamos en transmisión. Doctora Mónica Buendía, ¿en la escuela el niño con autismo debería estar con una maestra sombra? Muy buena pregunta. Si bien es cierto, ¿qué pasa? Es que en el sistema educativo, acá en el Perú hemos visto que es una maestra para 10 niños, 15 niños. Pero si dentro del salón hay un niño con autismo, el método de enseñanza y la misma forma en la que va a adquirir el aprendizaje el niño con autismo es muy, digamos, debería ser algo exclusivo, ¿no? Sin embargo, la maestra tiene que, digamos, prestar la atención a los 10 niños, tiene que seguir con el tema para los 10 niños. Entonces, sí es importante, tal vez, si es que también los papás están en las condiciones, ¿no?, de poder avalar una maestra sombra, si se llega al acuerdo con la maestra de aula y decir, ¿sabes qué? Mira,
tu niño necesita a alguien que esté al lado, que le esté explicando, que le esté enseñando a hacer el embolillado, porque también yo tengo que continuar, y a la par yo le voy a dar los temas, etcétera. Si se llega a un acuerdo, a una excelente comunicación, como lo comentábamos hace rato, para la mejora en las habilidades del niño con autismo, pues está la maestra, están los cuidadores, están los padres. Y si la maestra con los padres llegan a un acuerdo en que sí debería recibir una maestra sombra porque el niño realmente debería tener esta exclusividad en algunos temas, entonces sí, sería genial. Y ahora ya se está implementando esto en los colegios, ¿no? Muchos, muchas veces venían a consulta, igual, incluso a veces solicitando, ¿no? Quisiera que vaya, etcétera, pero sí tener en cuenta en esto, a quien ha hecho la pregunta tal vez, es de que la maestra sombra sí tiene que tener algunas capacidades y actitudes con el manejo del niño con autismo. Porque si la maestra sombra lo ve al niño con autismo como que es simplemente un niño que no puede aprender, entonces tal vez no va a llegar a una vital eficacia, pero tengo que verlo como es que es el niño que tiene su condición, es el niño que tiene su ritmo, su momento y su proceso del cual va a llegar a adquirir algo. Entonces, de esa manera sí hay eficacia en lo que es las maestras sombras, ¿no? Y sí es indicado. Yo también intervengo en ellos que sí, porque a veces el ir, mandarlo al niño a la escuela y que la maestra se encargue, muchas veces es lo que comentábamos, que los limitemos, los estanquemos. Pero si hay una maestra sombra que se puede dedicar al niño y tener coordinación con la maestra para darle las fichas, sería genial. Listo, es una muy buena pregunta que nos envían por interno. Ahora vamos a continuar con una pequeña dinámica. A ver. A ver, Mónica, cierra los ojos un ratito y la pone en la siguiente situación. A ver. Imagina que usted con su pareja van y le llaman del colegio. Señora, su hijo tiene tal comportamiento, tal, tal, tal. Y usted es preocupada, lo lleva a evaluar y le dicen el psicólogo. Señora, su hijo tiene autismo. Usted, desde su experiencia, su perspectiva, ¿qué tips o consejos daría a los padres cuando reciben esa noticia? ¿Puedo abrir los ojos? Sí, ahora sí. Muy bien, entonces, sí, a ver, al hablar nosotros de recibir un diagnóstico, lo primero que siempre pasa es no llegar a aceptarlo. Siempre hay una negación. No creo que mi hijo tenga eso porque mi otro hijo era igual y yo le pegaba, lo bañaba y se calmaba. Entonces, la aceptación, para empezar con las terapias, para que el niño tenga un buen proceso en el estado del autismo, los papás deberían aprender a aceptar la condición de su niño. Muchas veces los papás no aceptan porque saben que su hijo va a ser excluido, porque saben que su hijo va a ser etiquetado en la escuela. Entonces, eso como que en cierta parte los limita y consideran y no quieren aceptar el diagnóstico. Entonces, uno de los consejos que yo sí les daría a los papás, tal vez, ¿no? Y si tal vez fuera en mi caso, es primero aceptar la condición de mi hijo. Si yo no acepto la condición de mi hijo que tiene autismo, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer frente? ¿Cómo lo voy a ayudar a afrontar algunas situaciones o barreras a las que él se va a enfrentar a lo largo de su vida? Porque no es algo cortante el autismo, o sea, va a continuar, la condición va a continuar. Ese es uno. Dos, una vez que yo acepte la condición de mi hijo, entonces tendré que empezar a buscar ayuda. ¿Quién me puede ayudar a nivel educativo? ¿Quién me puede ayudar a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel de aprendizaje? Entonces, ya ahí tengo dos pasos, ¿no? Y la tercera es cómo y qué frente ya aspecto social, ¿no? Ante qué instituciones, ante qué adversidades, ante qué obstáculos se va a enfrentar mi hijo. Y no solo va a ser mi hijo, también voy a ser yo. Porque si yo, un ejemplo, yo lo voy a llevar a un supermercado y mi hijo me va a hacer mi berrinche, ese miramiento que hay no solamente va a ser para mi hijo, también va a ser para mí, porque muchas de las personas van a decir que tiene la mamá, no le hace caso, le hace llorar a su hijo, etcétera. Entonces también tendré que recibir terapia como mamá, o bueno, también, ¿no? En este caso los papás, etcétera, para saber cómo afrontar estas situaciones a las que la sociedad nos va a poner expuestas, ¿no? En algún momento, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, un poquito el proceso. Y la terapia del espectro autista, a veces vemos, ¿no? Como que es el niño, sí, pero también es el apoyo y trabajar una intervención familiar con los padres, para que sepan cómo afrontar, cómo acepto, yo ahora qué hago, me dicen esto, infinidad de cosas con las que vienen los papás a consulta, ¿no? Entonces, esos serían todos los consejos que yo les daría. Aceptar, buscar el profesional y también llevar yo la terapia para empezar a lidiar con los monstruos que pueden ver en el entorno, ¿no? Para mí. Sí, entonces, para toda la audiencia,
los consejos es aceptarlo. Si no lo aceptamos, va a ser difícil. Vamos a seguir negándonos, vamos a ponernos tercos, nos vamos a cerrar. Aceptando va a ser mucho mejor para nosotros. Así es. Otro es también investigar más sobre el tema, porque muchos se cierran en esa de que, no, tiene autismo y ya lo dejan con esa etiqueta, pero no es así. Solo es un niño que tiene ciertas limitaciones en unas cuantas áreas, pero puede llevar una vida normal. Y también buscar ayuda, seguir con el tratamiento, eso es muy importante. No porque le llevemos a una sesión, Ya ya, está. curado. Ya, 2 sesiones, ya para qué. 3, ya, cuarta de ya. No. Eso que comentas es muy importante. Ujú. Cada niño con autismo es diferente. Puede ser que mi niño con autismo no tenga retraso en el lenguaje, ¿ya? Simplemente es un niño que no controla esfínteres y que a nivel conductual molesta a los compañeros. Listo. Pero esa terapia no se va a acabar en 2 sesiones. Porque al niño con autismo se le tiene que entrenar. Y una vez entrenado, se tiene que coordinar con la maestra para ver y hacer el seguimiento respectivo, ¿no? Eso es lo que trabajamos un poco en psicología, hacer el seguimiento respectivo con la maestra para ver si aún permanece esa conducta en el aula. Y si no, buscar, ¿no?, otras técnicas. Trabajar con el papá y decirle, a ver, vamos, ¿cómo va en casa? ¿Estás realizando esas conductas? Sí, ese es un trabajo articulatorio. Como que puede haber niños que tienen problemas de lenguaje, ¿no? Y cuando nosotros damos terapia de lenguaje, pues sí, el niño demora un poco más. ¿Por qué? Porque el niño ha concientizado neurológicamente de que el hablar no está dentro de sus patrones, que papá ya me interpreta, que mamá me interpreta, y entonces pues no lo hacen de una forma, digamos, fluida, como otros niños con autismo. Ya en la mayoría de niños con autismo sí se ve bastante la dificultad en el lenguaje, ¿no? Y es lo principal que es los papás, es que no se comunica, no me dice, yo no sé si necesita algo, si no necesita, porque no puede hacerlo, porque lo han interiorizado neurológicamente. Pero si se llevara a cabo una terapia de lenguaje, sí puede haber evolución a paso lento y no a presión del papá. Las terapias nunca van a funcionar a presión del papá, ni porque el papá diga en la tercera sesión ella ya me la ha hecho hablar. No, cada niño es diferente. Puede ser que un niño se suelte rápido, como que un niño sí le dificulta. Exacto. Entonces va a variar de niño a niño. Vamos a continuar. Ahora, antes de entrar al cierre, quisiera que usted nos cuente su experiencia. Cuando le traen por primera vez a un niño con autismo a los padres, ¿qué características usted ha observado a primera vista o son más notorias? Ok, a ver, te cuento. Hay diferentes niños con autismo que llegan a consulta, ¿ya? Entre niños que no quieren entrar a consulta, entre niños que están pegados a la mamá, entre niños que todo el rato de la terapia lloran, como niños que entran tranquilos y pareciera que no habría alguna evidencia de autismo, pero a lo largo de la terapia te vas dando cuenta que van alineando, o te vas dando cuenta que sí hay ecolalia, pero por ciertos momentos, ¿no? Entonces, uno de los casos sí que tal vez podría comentarte un poco es de una niña que, bueno, no vamos a mencionar el nombre, pero que sí, me acuerdo que en la primera sesión que tuve con ella, los papás desconocían, era hija única, los papás desconocían de la condición de su pequeña, ¿no? Y ellos la etiquetaban a su niña porque incluso ella había sido excluida del jardín. ¿Por qué? Porque era tenía problemas de conducta, se orinaba, no hablaba, un TEA aparentemente de nivel 2, ¿no? Y los papás decían, no sé qué ha pasado, y también los papás pues eran jóvenes, desconocían un poco de eso. Sin embargo, cuando se le hizo la evaluación en consulta, ya había rasgos de autismo, y los papás, al ser jóvenes, no creían, consideraban de que eso no existía. Hasta ahora dicen, eso no existe, no existe, ¿no? Entonces, se le hizo la derivación al neuropediatra. El neuropediatra, él es digamos, el que realmente certifica todo ello. Se le hace el diagnóstico, regresan, y la niña y los papás, ¿no? Se empezó a trabajar con los papás en base a eso de la aceptación, de que vamos a trabajarlo así, con la maestra, pero tienes que hacerlo esto. Y la niña ya está más o menos, ¿cuánto? 1 año y medio en terapias. Y ahora, por decir a la niña, te dices, ponte tu casaca, está haciendo frío. Y la niña a su manera, pero lo va haciendo. Y eran cosas que ella, digamos, en un momento no podía manejarlo, porque simplemente lloraba y se frustraba y la mamá, está llorando, le ponía la casaca. O si no, decir, hambre, tienes hambre, quieres comer, entonces hacer mímicas o algo, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, pues ya mamá o papá, que mencionaba que antes era pues nulo, ¿no? Y digamos, no había.
Lo que sí, digamos, ahorita estamos dándole más puncha a ella en cuanto a lo conductual, que todavía ella se frustra muy rápido, ¿no? Pero es entendible, porque no hay un lenguaje en el que ella pueda decir esto me molesta, esto me incomoda. Pero mediante pictogramas, mediante algunas técnicas que se le enseña a la niña, puede representarlos cuál es su malestar. Y el terapeuta de confianza, pues, empieza a trabajar ahí. No al igual que con los padres, que ellos ya empezaron a hablar, ¿no? A llevar un informe psicológico al jardín, empezar a hablar con los familiares, empezar como que ya acomodar y condicionar algunas veces y algunas situaciones para la, digamos, condición de su hija. Es una experiencia bastante interesante que nos dice cómo las características en cada especie de cada niño va cambiando. Algunos son más leves, en otros presentan más características, más síntomas, etcétera. Y es interesante saber, o al menos tener cierta noción, tal vez para el público que nos está viendo, tal vez si conocen a algún familiar, un niño o su propio hijo. Es bueno conocer esto y no es malo, sino es importante saber. Ahora estamos llegando a la parte final y vamos a realizar la despedida. El día de hoy hemos aprendido sobre el autismo, el cual no es una enfermedad, no es un problema, no es que si mi hijo tiene autismo ya no va a poder hacer nada, no, sino que tienen esa posibilidad, pero van a necesitar, como cualquier persona, va a necesitar el apoyo de su familia, de su entorno. Para esto, psicóloga Mónica, unas cuantas palabras de despedida. Exacto, ¿no? Lo que comentas. Y lo más importante, sobre todo, acá dentro del espectro autista, es comprender que cada niño es diferente y que siempre invoquemos, y es lo que a veces yo refuerzo un poco en las terapias, es de que siempre se respete a estos niños, que se llegue a una comprensión de su condición y sobre todo a una adecuada inclusión real, que estos niños no se sientan discriminados, no se sientan excluidos, que los mismos papás no sean vistos como que los malos, ¿no? Que ellos no han sabido educar. No, ¿no? Entonces, darles esa seguridad a los papás de que ahora si tu niño es diagnosticado con autismo o tú presumes, presientes que tu niño podría tener algunos rasgos o te lo han dicho, mira, tu niño es así, etcétera, pongamos atención en estos síntomas para poder llevarlo, ¿no? Al especialista, llevarlo al psicólogo y si en caso hay, pues no tengamos miedo, no tengamos miedo porque hay profesionales dispuestos a ayudar a estos niños, dispuestos a ayudar a ustedes como papás, a nivel también escolar, y de que siempre generemos ese respeto y esa inclusión social por estos niños, ¿no? Que también tienen muchos derechos y si bien es cierto, es una condición, pero el incluirlos ya dice mucho de nosotros como personas. Listo. Muchas gracias, psicóloga Mónica, por venir acá el día de hoy y darnos su experiencia, su conocimiento. Y vamos a despedirnos. Vamos acá, a la cámara de acá. Aquí en Una y Mente, sin límites, hablamos con la verdad. Les vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Chao. Gracias.